Vale, pasamos ahora al tema 4, el tema muy interesante sobre heridas, mordeduras, quemaduras e intoxicaciones. Se preguntaba en Murcia 2016, ¿los antisépticos A se aplican sobre objetos inertes para destruir organismos? ¿Son los compuestos derivados de aldehído se aplican sobre tejidos vivos para destruir los microorganismos o prácticamente no se utilizan? Bueno, pues obviamente se aplican sobre tejidos vivos, no inertes. Esto sería la diferencia entre un desinfectante que se pone sobre superficies inertes o un antiséptico que se hace sobre tejidos vivos. Hay diferentes tipos de antisépticos, los que más utilizamos, el alcohol casi en desuso, la clorexidina o la povidona yodada. Como ventajas, el yodo es efectivo frente a bacterias y virus, tiene una iniciación más rápido y sin embargo la clorexidina tiene una toxicidad menor y no hay ninguna contraindicación como existe en algunos casos con el yodo. ¿Qué debemos saber de heridas? Bueno, en Canadá 2013 se preguntaba, ante un paciente con traumatismo abdominal, señale la contestación incorrecta sobre el aspecto de la actuación. Esta no es una pregunta de trauma, es de cirugía general, pero con los conceptos que vamos sacando somos capaces de contestarla. Ante heridas o erosiones superficiales, realizar limpieza, cura local, suturando en caso de que sea preciso. Correcto. En presencia de visceración, reintroducir vísceras. ¿Cómo se ha visto eso? En caso de que haya una visceración, habrá que hacer una laparotomía y una exploración, pero nunca volver a meter otro dentro del cuerpo de la persona. Si se encuentra el paciente con un objeto penetrante, nunca hay que intentar sacarlo, perfecto. El traumatismo abdominal abierto precisa antibioterapia profiláctica, obviamente. ¿Cuál debe ser la evaluación inicial? Bueno, el ABCD que hemos visto antes. Lo que me interesa que tengamos en cuenta o que repasemos es la derivación a urgencias. ¿Cuándo está indicado que vosotros desde familia derivéis al compañero de trauma? Bueno, cuando existan importantes pérdidas de sustancia, cuando exista una posible secuela estética, vean heridas en manos, en cara, cuando haya riesgo de pérdida funcional, sobre todo en eso en lo que decíamos en manos, cuando haya lesión de nervios, tendones o vasos, en pacientes poco colaboradores, tipo niños intoxicados y sobre todo ante cualquier duda que tengáis y no os veáis seguros. De hecho, los traumatólogos no siempre suturamos todo ni valoramos todo el tipo de heridas. En muchos hospitales son los cirujanos plásticos los que asumen la mano. ¿Cómo debemos trasladar a ese paciente? Bueno, pues con un vendaje compresivo, una elevación del miembro. En caso de que haya una amputación, introducimos ese miembro amputado dentro de una bolsa para que no esté en contacto directo con el hielo, pero lo ponemos en una bolsita con frío y nada, al hospital. Lo envolvemos con gasitas, como decía, y con frío al hospital. La exploración clínica en las heridas es muy importante. Primero porque la funcionalidad va a variar. En el aparato flexor de la mano, con explorar es suficiente. Vemos como el flexor superficial llega hasta la base del segundo falange, el flexor profundo llega a la base del primero y vamos a tener que ver si están lesionados los flexores haciendo una exploración muy sencilla. Si realizamos una flexión completa de la metacarpofalángica, el superficial está íntegro, y si realizamos una flexión completa de la interfalángica distal, el flexor profundo está íntegro. Sin embargo, en el aparato extensor no funciona así. Podemos tener un aparato extensor competente en la exploración, pero que esté lesionado. De hecho, el segundo y el quinto dedo sabéis que tienen extensor propio, por lo que aunque se lesione uno de ellos, va a hacer la función normal. Por lo tanto, nunca fiarnos de la exploración, en especial en el aparato extensor de la mano. ¿Qué tipo de heridas tenemos? Pues la herida que es limpia, buen aspecto, la sucia, que tiene cuerpos extraños, que hace falta con tejido desvitalizado. Lo que sí que es muy interesante es el tiempo de evolución. Se considera que una herida es contaminada aquella que ha pasado más de 6 horas y una herida se encuentra infectada cuando pasa más de 12 horas. Los mecanismos de producción determinan la forma de la herida. Las heridas por abrasión tienen buen pronóstico, pero tienden a dejar cicatrices por fagocitosis de lesiones de material que haya sido arrastrado. Sin embargo, las heridas incisas y punzantes, aunque en un inicio puedan tener un aspecto totalmente banal, como un puntazo, hay que explorarlas porque puede haber realizado una lesión importante en la parte de dentro. Muchas veces vemos este tipo de lesiones y cortan tendones, nervios, vasos. Tratamiento, en un principio el tratamiento de una herida, anestesia local, limpieza mediante irrigación, cepillado, o incluso si hay una contaminación grosera, primero lavado con agua corriente, y luego en caso de tejido desvitalizado realizar un Friedrich, una limpieza de esos tejidos. Hay dos tipos de cierre: el cierre primario, en el que tenemos la herida y la cerramos sin más, y el cierre por segunda intención. Una vez después de realizar la limpieza de la herida, dejamos que granule desde abajo.
Pregunta que debería hacerse en algún momento. ¿Cuándo está indicado realizar un tratamiento antibiótico con las heridas? Bueno, pues tenemos la herida limpia, menos de 6 horas, pues hacemos un cierre primario y no hace falta antibiótico. La herida contaminada entre 6 y 12 horas, podemos hacer un Friedrich, una desvitalización de retirada del tejido desvitalizado y un cierre primario. En este caso sí que empezamos a tener necesidad de tratamiento oral. Y en aquellas heridas que están infectadas, por supuesto, antibiótico local más curas locales, antisépticos locales, cada 2 días mínimo, y cierre secundario. Nunca hacemos un Friedrich en una herida que está infectada de por sí. Podemos retirar material desvitalizado, pero nunca cerramos de forma primaria. ¿Tratamiento? ¿Qué antibiótico elegimos? Bueno, pues podemos poner cloxacilina o aumentina, y en aquellos alérgicos a penicilinas, ciprofloxacino o eritromicina. En caso de infección, antes de cerrar, podemos realizar una evacuación del exudado y coger muestra, y como decíamos, nunca realizamos un cierre primario, sino que dejamos que granule por segunda intención. Aparte de las que hemos visto, ¿cuándo estaría indicado realizar una antibioterapia en la herida? Siempre que haya celulitis, en pacientes inmunocomprometidos, en los que haya accesos después de drenarlos, en aquellas heridas causadas por humanos o animales, principalmente humanos, que tenemos más flora bacteriana en la boca, y en aquellas heridas que sean extensas o profundas con abundante tejido desvitalizado, es decir, aquellas heridas con mala pinta, ante la duda, tratamiento antibiótico. ¿En qué heridas hace falta poner recuerdo del tétanos y otra vez? ¿En qué heridas hace falta poner recuerdo del tétanos y en cuáles, aparte, la inmunoglobulina? Siempre que estemos delante de un paciente con menos de 3 dosis o pauta vacunal no conocida, en una herida limpia vamos a poner recuerdo antitetánico, y en una herida tetanígea vamos a poner recuerdo antitetánico y aparte recuerdo de inmunoglobulinas. Si el paciente ha tenido 3 o 4 dosis y en principio si ha tenido el recuerdo desde hace más de 10 años y es una herida limpia, administraríamos un recuerdo. Si la herida es tetanígea, el margen de tiempo va a ser 5 años. Si en los últimos 5 años no tenemos recuerdo, ponemos. Cuando tenemos 5 más dosis, no hace falta. Tan solo haría falta en los casos de herida tetanígea, en los que en los últimos 10 años no se haya realizado ningún recuerdo. Pasamos ahora a hablar de las mordeduras. Las mordeduras son patologías que afectan principalmente a niños, a jóvenes, menos de 14 años, suelen estar causados en nuestro medio por perros, aunque se infectan poco, o por gatos en menor proporción, aproximadamente el 20%, pero con mayor tendencia a la infección. ¿Cuáles son los principales causantes en animales? Pues tenemos Pasteurella, el aureus y anaerobios. Sin embargo, en humanos tenemos que tener en cuenta mayor prevalencia de streptococos, el aureus también y la equinela. ¿Cómo nos enfrentamos a ellas? Mediante una limpieza, desviamiento quirúrgico y siempre cierre por segunda intención. Solo se va a suturar aquellas heridas que tengan una afectación importante y que no tengan ningún aspecto de infección. Se recomienda profilaxis antibióticas y especialmente con tratamiento con aumentina, amoxicilina clavulánica. Nunca utilizar en aquellos pacientes que hayan sido mordidos por humano la cloxacilina ni la eritromicina, ya que la Pasteurella tiende a ser resistente. El tratamiento antirrábico en nuestro medio es muy infrecuente, solamente en aquellos pacientes mordidos por murciélagos o algún animal transmisor como las ratas. Haría falta vacunación e IgE específica. Vamos avanzando y vamos pasando al tratamiento de las quemaduras. En el tratamiento de las quemaduras por fuego son correctas las siguientes actuaciones, excepto desvestirlo inmediatamente, perfecto, retirar las prendas que hayan ardido y estén adheridas, vale, genial, cubrir con sábana o manta, esto en principio podría ser correcto, pero no sería en caso de secas, serían húmedas. Y por último, retirar objetos como posible efecto torniquete, es decir, los anillos, pulseras, colgantes, etc. Pues efectivamente, no se debe nunca cubrir con un producto seco, sino con productos mojados. De hecho, existe indicación de realizar un lavado de aproximadamente 30 minutos ante quemaduras, para conseguir limitar el efecto de la quemadura. En Canarias también nos preguntaban que según su localización son zonas especialmente para valorar la gravedad de las quemaduras, todas excepto la cara y el cráneo, por supuesto, el abdomen, el perine, por supuesto, las manos y los pies. La que no es importante es el abdomen, las otras estructuras sí que son muy importantes. Vamos a tener que tener en cuenta que la profundidad de la lesión depende de la intensidad del efecto y del tiempo de exposición. Por lo tanto, el pronóstico de una quemadura va a variar de
la edad y la comorbilidad del paciente, siendo especialmente vulnerables los niños y los pacientes mayores de 65 años porque tienen una menor capacidad de termorregulación, y la profundidad. La profundidad, de hecho, va a progresar durante 48 o 72 horas, por lo tanto hará falta vigilarlos durante este tiempo. Curas muy frecuentes con este tipo de pacientes, ese sería el concepto. Y luego, para valorar la superficie afectada, las conocéis, la regla de los 9 de Wallace, en la que van a determinar la superficie lesionada, la cabeza en conjunto sería un 9, miembro superior por delante y por detrás también sería 9, miembro inferior, muslo 9, pierna 9 y lo que es más, tórax, parte anterior y posterior 18%, abdomen anterior y posterior otro 18%. En el caso de los niños menores de 1 año, la regla del 1, que mediría la superficie quemada mediante el tamaño de su mano, de toda su mano, no solamente de la palma, sino de toda su mano. Existe la clasificación de la profundidad de las lesiones, en la que vamos a ver el grado 1 es la lesión epidérmica, la quemadura que sufrimos todos cuando vamos a la playa, enrojecimiento, blanquear la presión, cura de forma espontánea, 5 o 7 días. La lesión dérmica, que se subdivide en tipo 2A papilar o 2B reticular, que es importante realizar un diagnóstico diferencial. En la tipo 2A hay alodinia, hay una respuesta dolorosa ante estímulos que no deberían serlo. Sin embargo, en la tipo 2B, la más profunda, ya hay lesión nerviosa, por lo tanto, hipoestesia. En la tipo 2A existe un fondo con lecho rosado y en la tipo 2B un lecho muy pálido. La tipo 2B precisaría tratamiento quirúrgico. También precisa tratamiento quirúrgico la tipo 3 o la subdérmica, en la que ya directamente hay una anestesia completa y va a curar causando una escara y tiene un tacto seco. Tratamiento general, en aquellos casos en los que hay quemaduras importantes, es importante realizar una reposición hidroeléctrica para evitar el fracaso renal. En aquellos casos en los que existen quemaduras eléctricas y hay riesgo de rhabdomiolisis, hidratar mucho, forzar diuresis y alcalinizar. Y cobertura mediante un derivado de plata como tratamiento local. Desbridamiento siempre que haya piel no viable, siempre que haya ampollas, las quitamos. Antiguamente se solían dejar, se pensaba que podían tener un efecto protector, a día de hoy sabemos que no. Y bueno, en aquellos casos como en este, que sería una quemadura circunferencial, el tratamiento es mediante una escarotomía, es decir, evitar que haya síndromes compartimentales, realizar una sección del tejido. ¿Cuándo debíamos derivarlo a valoración por especialista? Bueno, en función del porcentaje, en función de la gravedad. Las quemaduras de segundo grado, cuando sea mayor de un 20%, 2 y 2, regla mnemotécnica fácil de recordar, y las quemaduras de tercer grado a la mínima, con más de un 3%, derivar al hospital. Luego, las quemaduras de segundo grado, como norma general, 20% en adultos, como decíamos, mayores de 65, mayor riesgo, por lo tanto, con un 10% ya derivaríamos. Niños mayores de 10 a 15 años un 15%, de 3 a 10 años solo un 10% y en menores de 2 años con un 5% sería suficiente para derivar. ¿Algún tip que podían preguntar? En los casos de quemaduras eléctricas, siempre realizar el electrocardiograma. En los casos de quemaduras químicas, un lavado inicial muy profuso con suero fisiológico. En los casos de quemaduras con sospecha de inhalación, riesgo de que haya una lesión por monóxido de carbono, siempre oxigenoterapia al 100% y intubación orotraqueal a la mínima. Llegamos ya casi al final del tema, vamos a hablar de las intoxicaciones. En la clasificación farmacológica de las drogas, el alcohol está incluido dentro del grupo de las psicoestimulantes mayores, menores, psicodepresores o alucinógenos. Alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Igual que el cannabis, que los barbitúricos y que los opiáceos, ¿vale? Otra sí que se echa un vistacillo. Murcia 2016, en la intoxicación etílica aguda es falso en todos los casos, nunca va a ser cierto, en todos los casos se administran 500 mililitros de suero glucosado. Si se trata de un alcohólico crónico se administrará vitamina B1, tiamina, vale, esto sería correcto. Debe practicarse una determinación de la glucemia, está bien, porque una de las complicaciones es una hipoglucemia. La hipoglucemia puede causar agitación psicomotriz, por supuesto. Por lo tanto, en todos los casos no hace falta administrar 500 mililitros de suero, simplemente una vigilancia, sobre todo en estos borracheras de gente joven, que no sean consumidores crónicos. En los que sí que serían alcohólicos crónicos, sí que habría que vigilar y poner la tiamina. En las intoxicaciones agudas, la puerta de entrada más frecuente del tóxico, pregunta muy sencilla, por vía gastrointestinal, principalmente ingesta de fármacos. Como
sabemos, el tóxico es cualquier sustancia que puede producir un efecto perjudicial a la salud. En España la mayor parte del 50% es debido a fármacos. Hay que tener en cuenta también que son muy prevalentes la intoxicación etílica, el monóxido de carbono y las drogas de abuso. Y bueno, lo que decíamos, lesión, intoxicación por vía oral. Para realizar el diagnóstico es importante hacer una exploración física, pruebas complementarias analítica, electrocardiograma, gasometría, radiografía de tórax, porque en algunas intoxicaciones se puede producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico, tóxicos en orina y sangre. Tratamiento, pues lo primero, el ABCD en caso de que exista pérdida de conciencia. Como segundo paso podemos realizar una prevención de la absorción, la eliminación del tóxico, que en este caso va a ser un trabajo más de los especialistas hospitalarios, y el tratamiento con antídotos. Bueno, podemos ver principalmente ante el paracetamol, la N-acetilcisteína, ante los opiáceos, la naloxona. Yo siempre, para acordarme, opiáceos, naloxona, opina. Ante el alcohol, metanol y el etilenglicol, el etanol, los insecticidas organofosforados y las setas que van a producir un síndrome colinérgico, la atropina. Ante las benzodiazepinas, flumacenilo y poquito más. Echarles un vistazo, por supuesto, los diclofenagílicos, la vitamina K, pero los más frecuentes, sobre todo, opiáceos, naloxona, benzodiazepina, flumacenilo. ¿Cómo podemos prevenir la absorción? Con la émesis forzada, forzando el vómito. A día de hoy está en desuso, de hecho, en casos de que haya ingesta de de petróleo, hay objetos punzantes, alteraciones de la conciencia embarazada, están completamente contraindicadas. Se ha utilizado en algunos casos en niños y el jarabe típico es el jarabe ibecuana. El lavado gástrico va a ser solo útil en las primeras o segunda hora y está contraindicado en los cáusticos y en los derivados del petróleo por el riesgo de lesión a su paso otra vez por el tubo digestivo. El que sí que preguntan mucho es el carbón activado. Sabemos que es el mejor método para evitar la absorción. Funciona como un inhibidor de la absorción, que es la capacidad de adhesión del elemento, por lo tanto, después va a ser absorbido con mayor dificultad por el organismo. Especialmente está indicado en los barbitúricos, carbón activados barbitúricos. Se puede dar 1 o 2 horas tras la ingesta y ir repitiendo, y se puede asociar a sulfato de magnesio o lactulosa para aumentar la eliminación. No va a ser útil el carbón activado ni en la ingesta de alcohol, ni cianuros, ni derivados del petróleo. ¿Vale? Y por último, los laxantes. Práctica controvertida, lo que sí que estaría indicado es en algunos casos graves asociados a un lavado gastrointestinal. En el 2015 en Andalucía nos preguntaban ¿qué sustancias son absorbidas por el carbón activado? Los barbitúricos, acordaos, carbón barbitúricos, el derivado de petróleo no, el etilenglicol y el EOR tampoco. Síndromes tóxicos. Lo han preguntado mucho, sobre todo el síndrome colinérgico. En 2013, ¿cuál de los siguientes fármacos es tratamiento de primera elección en la intoxicación por cocaína? Vale, la intoxicación por cocaína, en caso de que haya una agitación muy grande, estaría indicado salbutamol, no, obviamente, haloperidol tampoco, diazepam sí, relajante muscular y sedante. ¿Qué síndromes tenemos? Principalmente 2. El parasimpático, el relajado con miosis, es causado por síndrome colinérgico, abuso de opioides o de sedantes, benzodiazepinas. Tiene como antídotos la atropina del colinérgico, el opioide, decíamos antes, la naloxona, y la benzodiazepina es el flumacenilo. Y sin embargo, los síndromes tóxicos tipo simpático, en el que nos persigue el león, una midriasis, simpáticos miméticos, alucinógenos, anticolinérgicos o serotoninérgicos. Pues cada uno tiene su antídoto, como decíamos, el tema de la cocaína, y los estimulantes excesivos, relajantes musculares y sedantes como la benzodiazepina. En 2018 en Logroño nos preguntaban, señale la respuesta incorrecta respecto a los efectos de las siguientes intoxicaciones. ¿La sobredosis por cocaína produce miosis? No. Cocaína nos persigue el león, midriasis. ¿La sobredosis por atropina produce midriasis? Vale, genial. La hemorragia subaraquenoidea con rotura de la comunicante posterior produce midriasis, fenomenal, por afectación del sistema nervioso central. La intoxicación por insecticidas organofosforados produce miosis, completamente correcto, porque produce un síndrome colinérgico relajante. En relación a los trastornos producidos por el organismo por el agente tóxico o venenoso, es falso que la intoxicación por insecticidas organofosforados
por inhibición de la colinesterasa es reversible, no es reversible y remite espontáneamente con el tiempo. La intoxicación alcohólica puede ser letal, puede, a partir de los 4 gramos. La intoxicación alcohólica 4 gramos puede ser letal y la del paracetamol también, 4 gramos. La intoxicación sobreaguda fulminante por monóxido de carbono evoluciona con extrema rapidez, cierto. La víctima cae al suelo, tiene convulsiones y fallece de forma inmediata, cierto. Y las formas agudas de intoxicación por benzol se producen habitualmente por inhalación de los vapores. Exacto, el benzol a temperatura ambiente tiende a evaporarse. Recordar los agentes que son responsables de los síndromes colinérgicos, las insecticidas organofosforados y las setas, la manita muscarínica, típica intoxicación. ¿En qué consiste el síndrome colinérgico? Bueno, pues sabemos que supone un exceso de acetilcolina, que es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. Tiene receptores muscarínicos en el sistema nervioso periférico y nicotínicos tanto en el periférico como en el central. Va a producir un aumento de la acetilcolina y una estimulación de sus receptores. Lo decíamos antes, organofosforados y efectos de la seta mediante la manita muscaria. Y bueno, va a producir los síntomas muscarínicos como cialorrea, lagrimeo, diarrea, miosis, broncorrea, aumento de muchas secreciones y los síntomas nicotínicos con abolición de reflejos principalmente. ¿Cómo lo tratamos? Pues con la atropina. Si el síndrome colinérgico es un síndrome parasimpático, su tratamiento, su antídoto sea la atropina, que es un estimulante simpático. Estar siempre, tener en cuenta el tema de intoxicación, síndromes tóxicos parasimpáticos, relajantes, simpáticos, estimulantes, papel del carbono activado, que es muy interesante. Un poquito más, seguimos avanzando.